Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos. Vamos a empezar el desarrollo de la semana número 7. A ver si me pueden comprobar el audio, si estoy escuchando, si están escuchando correctamente para poder empezar y si están viendo el material, ¿ya? Ya que está presentado. A ver si me pueden corroborar eso, por favor. Buenos días con todos nuevamente. Sí se ve, Miss, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver, entonces vamos a empezar ya que nos toca el día de hoy, después de haber tenido pues una semana ya distinta de evaluación y todo, vamos a empezar y nuevamente recargar todo. Vamos a ya prepararnos para la segunda evaluación de geografía, educación cívica. Estamos ya iniciando lo que sería el tema de cambio climático, el proceso del calentamiento global. Vamos a mencionar también el acuerdo de Kioto. ¿Qué pasa con el Ministerio del Ambiente en el caso peruano? ¿Ya? Cuando hablamos también, en este caso, pues todo lo que tenga que ver con medio ambiente y pues el proceso de calentamiento que también tenemos en el Perú, ¿no? ¿De qué manera estos organismos se comportan, sobre todo? Y contaminación del aire, que va a ser un tema referente a nuestro caso también, ¿no? En el caso peruano. Chicos, para pasar luego a lo que sería, más que nada, pues el tema de educación cívica también. ¿Listo? Vamos entonces. A ver, vamos a empezar acá. La primera parte, hablamos para poder hablar de cambio climático. Uno dice, es el proceso por el cual se genera el cambio, en este caso, del clima. Acabamos de ver en la semana 6, la semana pasada, vimos lo que era el clima, ¿verdad? Y la diferencia que había entre clima y tiempo atmosférico o tiempo meteorológico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder entender este proceso que está aconteciendo. Esto es a nivel ya en este caso mundial, ¿no? Hablamos de un cambio de clima, profesora, lugares donde hay inundaciones, aumento de la temperatura, y esto va ligado sobre todo a lo que se conoce como calentamiento global. Entonces, ¿de qué nosotros vamos a valernos? También de la atmósfera. Y hemos mencionado la semana pasada también la atmósfera, la mezcla de gases, aerosoles, ¿verdad? Y hemos dicho algo importante también, ¿no? Si la atmósfera genera el desarrollo de la vida, es importante, la atmósfera está envolviendo toda la Tierra. Entonces, pues nosotros vamos a ver que los gases cumplen un rol muy importante también, ¿no? Entonces, para que haya desarrollo de vida, ¿no? Y hemos visto clima, mencionamos algo también nosotros por ahí. Profesora, ¿qué fue? Nosotros dijimos, hablamos que los gases, ¿verdad? Generan la retención ¿de qué? A ver, chicos, ¿se acuerdan? ¿Qué eran los gases? Por eso sentíamos aumento de calor, disminución de calor, ¿verdad? Y eso generaba que tengamos a sentir frío de repente o la elevación de la temperatura. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues bueno, la radiación viene. ¿Y qué hacen los gases? A ver, ¿captan o libera calor? A ver, ¿cuál es la premisa que tienen los gases? ¿La captación de calor o la liberación del calor? A ver, chicos, escríbanme ahí. Buenos días, algunos recién estamos, profesora, conectándome ¿Lo recién para captan? ver que. Muy bien, genera la captación, ¿verdad? Hablamos de, en este caso, la captación del calor. Entonces, gracias a los gases, genera la captación de calor y esto qué va a significar? Va a generar la retención del calor. Entonces, imagínate si hablamos de toda esta mezcla de gases que está envolviendo en la Tierra, ¿no? Y gracias a eso, pues hay retención de calor en la Tierra, gracias a la presencia de la atmósfera. Entonces, por eso habla de una función importante que es el desarrollo de la vida, ¿no? En nuestro planeta. Ahora, si hablamos de gases, de una u otra manera, se está relacionando con el clima, ¿no? Si hablamos, profesora, entonces, tiempo, clima, lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es más variable? ¿Quién tiende a variar más?
¿no? En cuestión de horas, de minutos. ¿El tiempo o el clima? A ver, chicos, todo esto acontece en la primera capa de la atmósfera, ¿no? A lo que nosotros denominamos como troposfera, ¿ya? Entonces, qué cosa es más variable? Lo vimos la semana pasada, chicos. El clima o el tiempo atmosférico, o también el tiempo meteorológico, ¿no? Se conoce eso porque estamos hablando de condiciones meteorológicas que varían. Muy bien, el tiempo atmosférico. Me responde allí Coraima, me pone ahí Jesús Llams. Entonces, vimos que el tiempo era más variable, en cambio el clima tiende a ser más estable. Entonces uno se pregunta, profesora, si es más estable, ¿qué significa? ¿Cómo va a haber cambio climático? ¿Va a haber un cambio significativo? ¿Está habiendo un cambio significativo en cuestión del clima? Eso es lo que vamos a ver. Sí, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué está pasando con estas condiciones del clima? Chicos, miren, todo es atribuido, ya, todo se atribuye sobre todo a una causa importante que ha generado el cambio de clima a lo largo en este caso, de este año, ¿ya? ¿Hablamos de qué? Hablamos del calentamiento global. Cuando hablamos de calentamiento global, hablamos del aumento de la temperatura a nivel atmosférico y a nivel oceánico. Entonces, si tú calientas gases y calientas a nivel oceánico agua, que es lo que más existe, el elemento, hablamos del océano en mayor proporción en toda la Tierra, ¿qué va a pasar? Pues va a tener consecuencias, va a haber consecuencias de todas maneras, ¿no? Entonces tú modificas los gases cuando los calientas, ¿cómo se vuelven? Más activos y generan tiempos malos, ¿no? Todo lo que es ligero, caliente, ¿verdad? Genera pues estas recurrencias atmosféricas y eso es lo que en este caso va a pasar, ¿ya? Entonces está pasando, ya no vamos a decir pues, mira, acabo de decirlo, no, va a pasar, no, está aconteciendo hoy en día. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esa premisa, vamos a empezar con este punto y vamos a ver, por ejemplo, qué dice acá. Vamos a la primera etapa donde dice, la atmósfera o aire es una mezcla de varios gases y aerosoles. Forma el sistema ambiental integrado por todos sus componentes. Entre sus variables funciones mantiene las condiciones aptas para la vida. Gracias a la atmósfera, jóvenes, nosotros sabemos que se desarrolla en este caso, pues, la vida, ¿ya? Ahora, hay algo importante también que hay que destacar, ¿no? ¿Por qué existe la atmósfera y por qué la Tierra está rodeado de estos gases? Porque uno podría pensar y decir, profesora, los gases, ¿por qué no se pierden fácilmente en el espacio exterior, ¿no? Entonces, hay dos factores que generan la existencia de la atmósfera. Y eso ya lo mencioné, por ejemplo, en la semana 6. ¿Qué hace que estos gases sean retenidos? ¿Ya? Fíjense que existe una fuerza que todo la atrae a la Tierra. Estoy hablando de qué fuerza, chicos. A ver, ¿cuál es esta fuerza que atrae todo elemento hacia el centro, a su centro, ¿verdad? A la superficie, a nivel de la superficie también. Hablamos de una fuerza de atracción, ¿verdad? ¿De qué fuerza estamos hablando? A ver, ¿de qué fuerza estamos hablando? A ver, ¿de qué fuerza estamos hablando nosotros? Esa fuerza que atrae la gravedad, pues, ¿no? Y la gravedad, si hablamos de la gravedad, estamos hablando que también atrae a los gases, profesora, claro. Y no olvidemos que dentro de la composición de la atmósfera, ¿verdad? ¿Cuáles son los gases que más abundan? Lo tienen ahí, chicos, como información. ¿Verdad? Y esto es atraído por la gravedad. ¿Cuáles son los gases que más abundan en la atmósfera? Y eso es conocido también, ¿no? A ver, ¿cuáles son los gases que más abundan? Porque son dos, los principales, sobre todo, ¿no? Que tienen mayor abundancia en porcentaje, de 4 a 2 incluso, ¿ya? A ver, ¿cuáles los gases que más abundan en la atmósfera? Respuesta, ¿qué responderías tú? A ver, vamos, vamos. ¿Cuáles son los gases que más abundan en la atmósfera? Lo tienes ahí como eh, también como dato, ¿no? A ver, ¿cuáles serían estos gases que más abundan en la atmósfera, chicos? ¿Estamos ahí? ¿Me están escuchando? ¿Dónde estamos? A ver.
A ver, me pone ahí Jesús Jan, me pone profesora el oxígeno y el nitrógeno. Así es, ¿ya? Ustedes lo ven ahí en proporciones considerables. Hablamos, por ejemplo, del nitrógeno, el 78, ¿ya? El 78%, y el oxígeno el 20, casi 21%, ¿no? Y el argón, fíjense, bueno, entre estos dos están los gases naturales más abundantes. Hay otros que representarían pues un 1%, pero no es así. Estamos hablando que el nitrógeno tiene 78,084 y dentro de esos otros que queda como resto, ya hablamos de un 1%, fíjense, el argón es el de mayor proporción en tercer lugar. Imagínense, ¿ya? Entonces, ¿qué quedaría? El 0,07% que vendría a estar dentro de este grupo, ¿no? El dióxido, en este caso de carbono, ¿no? El ozono, el monóxido de carbono, el metano del dióxido de nitrógeno, etcétera. Entonces, esos vendrían a ser los otros que existen también en la atmósfera. Profesora, ¿existen estos gases? Sí, existen estos gases. No olvidemos que la Tierra ha tenido un origen volcánico y este proceso continuo que ha ido dándose, pues estos elementos se han también establecido en la atmósfera. Esto es importante. Por eso que tenemos estos otros gases en menor proporción, pero existen. ¿Ya? Pero los que más abundan, ¿cuál es? Ahí como lo puso James, ¿no? Ahí también Luz puso el profesor el dióxido, claro, el dióxido, pero existe en menor proporción. Los que existen en mayor proporción, fíjense, un 78. En primer lugar, el nitrógeno. O sea, tenemos una atmósfera nitrogenada prácticamente, pero hay que saber dónde está también. Y oxígeno, el 20,46%. Entonces, volvamos acá. Profesora, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, la composición de la atmósfera, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, jóvenes, que estos gases son atraídos por la gravedad. Entonces, como son atraídos por la gravedad, estos gases van a abundar más a nivel de la superficie. Es por eso que a ti te dicen que a mayor densidad de gases está a nivel de la superficie. ¿Y qué tipo de gases? Los gases que más pesan. ¿Cuáles son los gases más pesados? Y que abundan más en la atmósfera, ¿no? Ahí está el oxígeno, ¿verdad? Y ahí está, en este caso, pues, el nitrógeno. Entonces son los que están más. También está el vapor de agua, por ejemplo, pero en pequeñas proporciones. Pero lo que más abundan son estos dos. Ahora, si esto fuera, o sea, el primer factor para que exista la gravedad, perdón, la atmósfera es la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, chicos, si existe la fuerza de gravedad, profesora, muy bien, entonces yo necesito más oxígeno para poder respirar, para desarrollar la vida, ¿no? Ya, muy bien. Pero si esto pasara y fuera la única cosa que acontece, que exista en la atmósfera, chicos, imagínense para poder respirar, si nosotros necesitamos oxígeno para poder respirar, tendríamos que buscar las partes más bajas de la superficie para poder respirar y encontrar el oxígeno, porque la gravedad la atrae y de esa manera, pues tendríamos que buscar oxígeno, pues en las partes más bajas, pero no es así, ¿ya? Respiramos tranquilamente, estamos a una cierta altura, ¿verdad? Y podemos respirar. ¿Debido a qué? ¿Por qué tenemos? Ahora, pasa algo, que cuando tú subes a una cierta altura, ¿qué es lo que te falta? Justamente lo que necesitas para vivir. Te falta el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver, jóvenes, que cuando hay un segundo elemento, ¿ya? Tenemos un segundo elemento que interviene también en este proceso de factores que determinan la existencia de la atmósfera. Este segundo factor, después de la fuerza de gravedad, es la radiación. ¿Ya? Profesora, ¿la radiación? Sí, la radiación que viene a la Tierra. ¿Y esto es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque esta radiación hace que estos gases tengan movimiento, o sea, tengan dinamismo, elevan su temperatura. Entonces, al tener dinamismo, ¿qué va a pasar con estos gases? Estos gases van a ascender, tienden a ascender. O sea, de lo que estaban atraídos por la gravedad, ascienden. O sea, se quieren ir de repente, ¿no? Por ahí, pero no. Por ahí también, mientras ascienden, ¿verdad? Son atraídos por la gravedad. O sea, es un proceso dual. La gravedad los jala,
la radiación hace que sean dinámicos y asciendan hasta una cierta altura. Es por eso que tú cuando subes a 2.000, 3.000, 4.000, a 5.000, por ejemplo, ya no encuentras pues esa abundancia de oxígeno, ¿no? Vas a encontrar en las partes más bajas, ¿ya? Conforme, no es que no puedas respirar, sino que va a ser menor la incidencia. ¿Por qué? Porque son gases pesados. Y como son gases pesados, son atraídos más por la gravedad, ¿no? Entonces te das cuenta, conforme vamos ascendiendo, esta densidad de gases, en este caso, pues, va a ser menor. ¿Ya? Va a ser menor. Y conforme vas ascendiendo las capas atmosféricas, también vas a encontrar menor densidad de gases. Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden a que exista, sobre todo, pues, la atmósfera? Si no, pues, estaríamos viendo que los gases se pierden o se liberan fácilmente en el espacio exterior. La gravedad y la radiación solar son factores importantes que van a generar la existencia de la atmósfera. ¿Ya, chicos? Ahora, volvemos a la composición. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que existen estos gases naturales en mayor proporción, jóvenes. En primer lugar, tenemos sobre todo, pues una atmósfera nitrogenada, ¿no? Esta atmósfera nitrogenada que representa el 78,084%. Bueno, un componente esencial de los aminoácidos, de los ácidos sobre todo, ¿no? Importante acá. Y el oxígeno que fomenta lo que es la respiración, el desarrollo de la vida. No solo eso, ¿ah? El oxígeno genera la oxidación. Profesora, pero si yo necesito más oxígeno para vivir, ¿por qué no existe? Miren, es un componente importante. ¿Tú te imaginas la atmósfera, que en la atmósfera exista más oxígeno? Y el oxígeno en este caso, genera la oxidación, la combustión. Y tú te imaginas en la atmósfera, pues sería una bomba de tiempo, ¿no? A la mínima liberación de energía, pues explotaría, se oxidaría o un proceso, pues, reactivo. El nitrógeno controla esa reactividad del oxígeno, ¿no? Entonces ahí tenemos en mayor proporción el nitrógeno, oxígeno el 20, casi 21%. Y el argón ya 0,93. Y los otros, chicos, tenemos ahí el dióxido de carbono, ¿no? Que sumando todo vamos a completar el 100, ¿no? Pero estos son los otros gases, los más abundantes son estos dos primeros, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. Y cuando hablamos de otros gases que componen la atmósfera, en primer lugar, ¿a quién vamos a poner? Al argón. Y ahí están en menor proporción también el dióxido de carbono, ¿verdad? El ozono, que lo encontramos en la estratosfera en mayor proporción, el monóxido de carbono, ya el metano, el dióxido, en este caso de nitrógeno también. Ahora, jóvenes, hemos dicho que los gases son ¿qué? Los gases son captadores de calor, ¿ya? Pero existen estos gases presentes en la atmósfera que generan mayor captación de calor. Estos gases tienden a, bueno, y esto existen en menor proporción. Ahora, tú te preguntas si estos generan, imagínate los que te voy a mencionar y ahí lo estás leyendo, y son denominados gases termorreguladores. Entonces está relacionado con temperatura, está relacionado con el calor. Son gases captadores de calor en mayor proporción y existen en la atmósfera en poca cantidad. Ahora, aumenta su cantidad. ¿Qué va a pasar? Va a generar mayor captación y retención de calor, ¿no? ¿De quién estoy hablando? ¿De qué gases? El vapor de agua, ¿ya? Y el dióxido de carbono, ¿no? Entonces uno cuando dice, profesora, ¿existen de manera natural dióxido de carbono en la atmósfera? Sí, ¿no? Otra cosa es que el hombre, con la actividad humana que realiza, pues ha hecho que este dióxido esté aumentando. Y mira, y esto es un gas termorregulador, ¿ya? Entonces son los que absorben radiación durante la noche y irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas entre el día y la noche, ¿no? Entonces, ¿estos gases son importantes? Sí, son importantes, ¿ya? ¿Tienden a ser importantes? Sí. Entonces, pero la actividad humana está generando estos cambios lamentablemente drásticos en nuestra atmósfera, ¿no? Están generando ya consecuencias, ¿ya? Y también tenemos gases artificiales. Estos gases artificiales que, por ejemplo, ¿qué significa artificial?
que esto ha sido creado por el hombre, ¿ya? Por ejemplo, el CFC, esto es exclusividad del hombre. Este CFC es dual, ¿ah? 2 por 1, como dicen por ahí, ¿ya? ¿Qué significa CFC? A ver, alguien puede, si tiene algunos conocimientos por ahí, ¿qué significa CFC, chicos? Nadie, a ver, ¿qué significa CFC? ¿Lo han escuchado o es la primera vez que lo escuchan? A ver, ¿qué significa CFC? Muy bien, Luz Milagros, profesora carbono. Así es, ¿ya? Ahora, este gas es artificial y es dual porque es captador de calor y también destructor de moléculas de ozono. ¿De qué está y a qué perjudica entonces si destruye muchas moléculas de ozono? A la capa de ozono. O sea, es 2 por 1. Encima te cliente. Encima destruye, pues ahí en este caso reduce la capa de ozono. ¿Ya? Entonces tiene esa función. Seguimos. Entonces, es importante saber, jóvenes, en este proceso de la atmósfera, ¿qué está pasando? Fíjense, menor temperatura, mayor densidad de gases, fíjense, mayor concentración de gases. ¿En qué zonas vamos a encontrar mayor concentración de gases? Y miren que la atmósfera es un elemento importante, ¿verdad? Dentro de esta composición, de esta unidad Tierra. Tiene el papel del calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería varios grados bajo cero y esto no fomentaría el desarrollo de la vida, ¿no? Es importante esto, ¿ya? El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. Profesora, eso sí, ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? La mayor concentración de los gases de la atmósfera se da en la troposfera y sabemos en la que el clima opera en donde el efecto invernadero se manifiesta de forma más notoria. Chicos, tenemos la primera capa de la atmósfera que está a nivel de la superficie. Profesora, nuestra capa, donde estamos nosotros, así es. Hablamos de la troposfera, ¿ya? Estamos hablando de la troposfera. ¿Qué sigue? Estamos hablando también, ya, hasta los 50 kilómetros, por ejemplo, aproximadamente, hablamos de la estratosfera. O sea, primero es, ya, tenemos ahí la troposfera, tenemos ahí la estratosfera. Chicos, ¿qué sigue? A ver. ¿Qué seguirá? A ver, si conocemos en algún momento, hemos visto las capas de la atmósfera. La clase no es atmósfera, pero es necesario mencionar qué acontece y cuáles son estas capas principales dentro, ¿no? Estas capas continuas que están envolviendo a la Tierra. A ver, primero la troposfera, luego sigue la estratosfera, ¿verdad? Luego sigue la capa media, le dicen, ¿no? Y empieza sobre todo con M. A ver, ahí más arriba, a partir de 50 para arriba, está a ver, vamos, vamos. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, ahí Daniel me pone muy bien la mesósfera, la capa media. Entonces, a partir de la mesósfera, ya la densidad de gases tiende a ser menor. Profesora, entonces, ¿dónde tenemos la mayor concentración de gases? Todo empieza, ¿quién atrae pues ahí, no? Está atrayendo la fuerza de gravedad y los gases tienden a ser atraídos más a nivel de la troposfera. O sea, mayor concentración de gases lo vamos a encontrar en la troposfera. Conforme vamos ascendiendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues que esta densidad va a disminuir. ¿No? Ahí tienes también, entonces, si hay menor densidad de gases, acuérdate, no hay tanta captación de calor y por lo tanto la temperatura tiende a ser menor conforme vamos ascendiendo. Pero ahí sabemos, ¿no? Ya en la mesósfera, por ejemplo, son los gases más ligeros los que están estableciéndose acá. ¿Ya? A la extremidad de la temperatura también se da acá, ¿no? Hay muy baja temperatura. Luego de la mesósfera, chicos, ¿qué sigue? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? 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 Luego la mesósfera, ¿quién sigue? Ya no está, pues, la mesósfera, profesora, sí. Ahora sigue, vamos a tener acá, empieza con T. A ver, ¿te acuerdas? ¿No? Luego de la mesósfera, ¿qué viene? También tiene otro nombre, ¿no? Porque hablamos de la ionización de la atmósfera, ¿no? Hablamos de la termósfera, muy bien, Milagros, la termósfera o ionosfera, ¿no? Acá encontramos las capas
de la comunicación, ¿no? De onda corta, de onda larga, ¿no? Hay, en este caso, se producen estas situaciones conocidas como auroras polares también, ¿no? Y tenemos la última capa ya que es el espacio exterior, esto es lo que se conoce como la exósfera, ¿ya? Ahora, ¿dónde acontece el cambio climático? ¿Dónde vamos a ver este proceso de cambio climático? Lo vamos a ver en la troposfera, donde hay mayor concentración de gases, ¿no? En esta capa de la atmósfera. Fíjense, acá tenemos la presencia de estos gases en mayor proporción. No es que en la estratosfera no exista, exista, pero en pequeñas ya proporciones, no tanto como la troposfera, ¿ya? La idea es que cuando tú subes, mire, el Everest, ya tienes ahí en este caso el monte Everest, ahí está la tropopausa para pasar ya a la estratosfera en en esta capa, ya 10 kilómetros, por ejemplo, de altitud, ¿no? Tenemos al Everest 8.849 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Ahí tienes, por ejemplo, acá que las temperaturas tienden a descender, ¿no? Claro, tú subes a la punta del Everest, las temperaturas no son iguales que a nivel del mar, ¿no? Son totalmente distintas, ¿no? Esto por la condición, sobre todo de la densidad de gases que tiende a disminuir, ¿no? Conforme ascendemos. Llega un momento que ya estamos en la tropopausa, ¿verdad? Y ¿sabes a cuánto llegamos? A menos 50 grados. Pasando esto en la tropopausa, en este espacio, estamos en menos 50 grados. Para pasar a la estratosfera, ya en la capa de ozono, fíjense, llegamos a menos 24. Profesora, ¿pero qué ha pasado? ¿No se supone que cuando uno sube la temperatura baja? Sí, pero ¿qué pasa exclusivamente en la capa de ozono? ¿Qué está pasando? Una reacción química. Se está desdoblando, por ejemplo, estamos hablando de la composición del oxígeno, se desdobla, ¿verdad? Acá viene la radiación, esta radiación directa del sol, que son los rayos UV, ultravioleta, y finalmente reaccionan con quién? Con el oxígeno, ¿verdad? Y al reaccionar con el oxígeno están formando ¿qué? El ozono. Y esta reacción química que se genera en esta capa de ozono hace que la temperatura se eleve. O sea, ya no sea como en la troposfera, en la parte más alta, o en la tropopausa, en esta parte, donde las temperaturas tendrían a ser más bajas. Entonces, pero ya en la capa de ozono se eleva. Por eso que tenemos esa diferenciación de temperatura, ¿no? En esta zona. Igual que la termósfera, ¿no? La termósfera que es la capa ya alta de la atmósfera, donde las temperaturas sobrepasan, en este caso, pues hablamos de 1000 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una capa que protege, quieras o no, pues no nos protege de cualquier elemento que venga del espacio exterior, ¿no? Estas altas temperaturas, porque cuando entra en este caso pues un meteorito, por ejemplo, a la Tierra, en la termósfera tiende a degradarse y cae acá a la troposfera ya como una estrella fugaz, por ejemplo, ¿no? Tú lo puedes ver así. Entonces, estas capas tienden a generar esa protección importante también. Pero acá, en la estratosfera, chicos, acá hay una capa que nos protege de esta radiación, ¿no? Estamos hablando de los rayos UV, ¿no? Y fíjense, o sea, reacciona con el oxígeno y rápidamente forma el ozono. Y de esa manera este ozono filtra, ¿qué cosa? Filtra esta radiación, ¿no? La refleja, la absorbe, ¿no? Entonces nos conviene que esta capa pues esté lo más gruesa posible, ¿ya? Para que no pase tan dañina a la zona de la troposfera, ¿no? Esa es la condición que se tiene acá, ¿ya? Entonces, a partir de acá, chicos, ¿ya? Vamos a nosotros también entender, por ejemplo, ¿no? Este proceso. ¿Qué es este proceso? Esto es conocido como el efecto invernadero natural. Gracias a la presencia de estos gases que están en la atmósfera es que se produce este proceso natural y gracias a eso hay retención de calor y por lo tanto, ¿qué existe? Existe pues vida, ¿ya? La radiación solar cuando llega no es como lo que nosotros pintamos a veces de amarillito, ¿ya? Por ahí, sino es la radiación solar celeste, esa es la que viene del espacio exterior. Ahora, ¿qué sucede? Esta radiación cuando ingresa a la Tierra,
no es la misma. ¿Por qué, profesora? Porque cuando llega esta radiación a la Tierra, choca en la superficie, ¿ya? De la Tierra, esta radiación del Sol cambia. Hay una proporción que siempre se tiene que manejar. ¿Cuál es? Toda radiación que ingresa a la Tierra tiene que ser devuelta en la misma proporción. Si entra 10, ¿cuánto tiene que regresar? Tiene que regresar 10, ¿no? O sea, todo lo que viene tiene que ser devuelto, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, la radiación viene, esta radiación viene así, la radiación solar, profesora, muy bien. Pero en la Tierra esta radiación se transforma, ya no es radiación solar. O sea, ¿en qué se transforma? En energía infrarroja. Profesora, ¿y eso qué es? Energía calorífica. O sea, si a ti te preguntan en algún momento la energía infrarroja se forma en el espacio exterior, ¿viene con la radiación solar? No, eso es falso. ¿Dónde se genera la energía infrarroja? Es en la Tierra. ¿Ya? Es acá donde se forma. Bien, entonces, ¿qué hemos dicho? Todo lo que viene tiene que ser devuelto. Entonces, esta energía va a ser devuelta ya no como energía solar, sino va a ser devuelta como energía infrarroja. Profesora, ¿cómo es eso? Energía calorífica. Esta energía que genera calor, ¿ya? Pero por ahí viene la radiación, a veces se encuentra la nubosidad y algunas no llegan a la superficie, se reflejan, se genera la reflexión. ¿No? Hay esos procesos. Ahora, lo que más nos interesa es saber qué pasa con esta radiación cuando llega a la Tierra, no olvidemos. Y finalmente esta se va al espacio exterior como energía infrarroja. Pero no se va tan fácil, chicos. ¿Por qué, profesora? Se supone que tiene que irse. Sí, necesitamos esta energía, ¿ya? Porque imagínate que se vaya. Oh, se va, se va. No, toda se va, todo lo que viene se va. Mientras exista la radiación activa, hay temperatura que puedas, en este caso, permitir, pues, ¿no? El desarrollo adecuado de un clima por ahí, ¿no? Pero se va el sol, la radiación, viene la noche, imagínate el descenso incluso en el mismo día, el descenso brusco de la temperatura, ¿no? Menos 18 grados, menos 20 grados, imagínense a cada momento. Entonces, eso no generaría, pues, que haya vida. ¿No? Con una temperatura adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Esta energía infrarroja no va a salir tan fácil, porque tenemos atmósfera, chicos. ¿Y qué cosa es la atmósfera? Gases. ¿Qué son los gases? Captadores de calor. Entonces, va a encontrar gases, ¿ya? Esta energía infrarroja va a encontrar gases. A ver, y sobre todo, gases termorreguladores. A ver, escríbanme. ¿Cuáles son estos gases termorreguladores que existen en la atmósfera? Ver, acabo de mencionarlo también cuando iniciamos esta semana, ¿ya? Esta semana es, bueno, no es nada ajena, ¿no? Estamos viviendo ya este proceso, chicos, y para entender qué está pasando con el planeta, muy bien, vapor de agua y dióxido de carbono. Por algunos ahí me ponen CO2, profesora. Muy bien. Hay que conocer esto, porque si no conocemos eso, a veces ciertos personajes en el mundo político cuando les preguntas acerca del calentamiento global o qué es lo que está pasando en el planeta, pues te responden de una manera que uno se asusta, ¿no? Y dices, uy, este es un líder político y habla así, wow, ¿qué nos espera, no? Entonces, hay que, sobre todo, conocer qué está pasando y qué cosas se está alterando cuando hablamos de este proceso llamado efecto invernadero natural. Entonces, acá está el dióxido, los gases, profesora de gay, el GEI, ¿no? Por ahí dicen, bueno, algunos lo llaman de otra manera, el GEI. Profesora, ¿qué es esto? Gases de efecto invernadero. Sobre todo los termorreguladores, ¿no? El CO2, el vapor de agua, por ejemplo, están acá, están acá. Ahora, ¿qué va a pasar, jóvenes? Va a ser que esta energía se quede acá. ¿No? Tiende a quedarse acá, en la superficie. Profesora, ¿y eso es bueno o eso es malo? Es bueno porque va a generar que si se queda la energía infrarroja, ¿ya? Va a generar, chicos, que esto genere la elevación de la temperatura en la Tierra y gracias a esto tenemos un nivel
de temperatura en la Tierra promedio de 15 grados. Y esto favorece el desarrollo de la vida. Profesor, ¿y esta energía infrarroja se queda por siempre en la Tierra? No. ¿Qué hemos dicho? De todas maneras va a salir, ¿ya? Va a salir en este proceso. Tiende a exteriorizarse, va, de todas maneras. O sea, va a ser retenida por un tiempo nada más. No es que se va a quedar por siempre jamás. Y este proceso es continuo, pues, ¿no? Viene, se transforma, quiere salir, no puede, la atmósfera lo retiene, los gases termorreguladores están acá, genera el nivel de temperatura. Gracias a esto tenemos pues nuestras noches calientitas, ¿no? Así puedas, en este caso, pues irse la radiación, hay esa retención de calor acá en la Tierra, ¿no? En las diferenciaciones de superficie, ¿no? Donde hay unos más, otros menos, ¿no? Ya sabemos que hay factores geográficos que cambian esto. Y finalmente, jóvenes, tenemos la retención de este calor. Y hay desarrollo de vida. Profesor, qué bonito. ¿Cómo se llama este proceso que te acabo de explicar? Es el efecto invernadero natural, ¿ya? Ya, mira, el clima terrestre depende del balance energético, este balance que acabamos de explicar, entre la radiación solar que ingresa, ¿ya? Y la emitida por la Tierra. ¿Cómo se llama esta radiación que emite la Tierra? Se llama energía infrarroja, ¿ya? Ya, profesora, esto está pasando en el planeta, esto está pasando, es un proceso natural, así es. Este es un proceso natural. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se está alterando para que esto se esté modificando? ¿Ya? Miren, estamos hablando de cambio climático, ¿no? Entonces, tú para entender este proceso, bueno, ya sabes que viene todo del efecto invernadero, es una relación y una consecuencia también, miren, todo este proceso. Y hay que echarle la culpa a quién, a la actividad humana, ¿ya? Profesora, pero el cambio climático no sería un proceso natural. Miren, ha habido cambio climático cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pasar, este es un proceso natural, ha sido, del Pleistoceno al Holoceno, por ejemplo, ¿no? Esto ha sido un cambio climático natural, ¿no? Ha habido ese proceso del enfriamiento de la Tierra, ¿no? Hay un movimiento de la Tierra que se llama movimiento de precesión, el cual ha generado este proceso que se da cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, generamos el descenso de temperatura y pasamos al Holoceno, donde estamos hoy en día, donde se da el aumento de la temperatura. Entonces, esto ha sido un proceso natural. Ahora, la Tierra está así, ¿no? Enfriamiento, calentamiento, y vamos a llegar a este proceso donde las temperaturas tienden a elevarse, pero esto va a traer consecuencias, sí. La idea que esto se retrase, ¿no? Que sea lento el proceso, ¿no? Pero no, ¿qué está haciendo la actividad humana? Que este proceso sea más rápido, ¿no? Este proceso de calentamiento sea mucho más rápido. Entonces, ahí viene el aporte de la actividad humana. La actividad humana que está haciendo, pues acelerando, ¿no? A lo que nosotros estamos hablando de calentamiento global y esto está trayendo como consecuencia el cambio climático, ¿no? Claro, cuando tú calientas todo, cambias el clima, pues, ¿no? Generas la modificación del clima necesariamente. Entonces, la alteración del clima está causado por el calentamiento global y las causas están relacionado en primer lugar con el efecto invernadero antropogénico, ¿ya? Luego viene la deforestación y la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Miren, jóvenes, vamos a retroceder al gráfico que acabamos de ver, ¿ya? O mejor vamos al que sigue mejor. Miren, vamos a ver acá. A ver, miren, este es el proceso natural, ¿no? Este es el proceso natural donde hay retención de calor, la energía infrarroja. Qué bonito, profesora. Muy bien, pero no, pues. Esto empezó con la famosa revolución industrial. ¿Qué está haciendo el hombre, jóvenes, para que esto se altere? O sea, el efecto invernadero se está alterando, sí, y el hombre está contribuyendo a este proceso, sí. ¿Cómo? Pues tenemos ahí que este hombre que apareció, ¿no? En algún momento, ¿no? Generando esta alta producción, hablamos de combustibles fósiles, por ejemplo, ¿ya? Está produciendo más gases de efecto invernadero,
¿ya? Tanto así que ha creado uno también, ¿no? Los CFC, ¿no? Lo acaban de decir también ustedes, los clorofluorcarbono, que es dual, ¿no? Este hace todo, ¿no? Calienta, destruye ozono, hace de todo. Pero sobre todo con este proceso que hemos tenido a lo largo de los ciclos, fíjense, estamos hablando de la producción en mayor cantidad, que este es el gas responsable del calentamiento global, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, mira, metano, óxido nitroso, mira, de todo le metes a la atmósfera, estás produciendo eso, ¿ya? Y de pronto ya pues va a haber una reacción, pues, chicos. Entonces, volvamos al proceso natural. Viene la radiación solar, profesora, se transforma en energía infrarroja y fíjense, esta energía infrarroja por ahí uno se libera por ahí, pero esta energía que de repente quiere salir, se va a quedar. Entonces, miren qué está pasando. Pongo más flechitas. ¿Qué sucede? Esta energía infrarroja que salía a veces de manera natural se iba ahí al espacio exterior, ya no lo necesitábamos tanto porque tenemos nuestra energía, vete nomás, pero acá esta energía infrarroja ya se está quedando en la Tierra. ¿Qué significa? Si se queda por más tiempo esta energía retenida en la superficie, ¿qué va a pasar con la temperatura? Esto es lógica, chicos. Va a aumentar la temperatura. O sea, este aumento se da a nivel oceánico y se da a nivel atmosférico. Entonces se está calentando la atmósfera porque hay más retención de esta energía infrarroja y se está calentando también la masa oceánica. Y esto va a traer consecuencias, sí. ¿Cómo se llama este proceso de calentamiento atmosférico y oceánico? Esto se llama calentamiento global. ¿Ya? Esto se llama calentamiento global. Entonces, chicos, calentamos la atmósfera, se vuelve más activa, mayores, en este caso, gases cálidos, formación de tiempos malos, lluvias intensas, ¿verdad? Vamos a tener también formación, vientos, toda la atmósfera está relacionada con los vientos, las lluvias, ¿no? Miren qué desastres son los más recurrentes. En la parte oceánica, ¿qué tenemos en la parte oceánica? Si se calienta, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Corrientes. Hay corrientes, profesora, pero hay corrientes cálidas. Imagínate una corriente más cálida o una corriente que es fría y de pronto es cálida. ¿Altera o no altera el sistema climático? De todas maneras. ¿Ya? Eso es lo que está aconteciendo en este proceso. Es por eso que cuando ya hay intervención, ya tenemos ahí, cuando ya hay intervención sobre todo, acá tenemos, de la actividad humana en la producción de más gases de efecto invernadero, ahí se cambia este efecto invernadero natural y se denomina efecto invernadero antropogénico. ¿Ya? ¿Y qué está generando el efecto invernadero antropogénico? El aumento de la temperatura atmosférica y oceánica. ¿Qué es eso? Calentamiento global. Y por lo tanto va a traer también como consecuencia el cambio climático. ¿No? Ese es el proceso que se da. Entonces, efecto invernadero, cambio, calentamiento global y cambio climático están relacionados, ¿ya? Están relacionados. Es por eso, miren, acá tienes, este es el gráfico oficial, ¿no? La energía del sol o radiación solar cae sobre la Tierra. Por ahí algunos se reflejan hacia el espacio, ¿no? Y finalmente, estas en la superficie se transforma en energía infrarroja. Esta energía de todas maneras va a salir, parte de la radiación infrarroja se emite hacia el espacio, algunas salen en este proceso y algunos se retienen acá. Entonces, cuando se retiene, es favorable, ¿no? Porque hay un tiempo, esto genera el efecto invernadero natural, como acabo de explicarlo. Pero los gases de efecto invernadero antropogénico que se están creando, están reteniendo por más tiempo la energía infrarroja. ¿Ya? Esto está generando el calentamiento global, ¿ya? Entonces parte de la energía que remite la Tierra ganando más calor. O sea, está ganando más calor la Tierra con esta retención de esta energía calorífica, ¿ya? Entonces, no olvidemos, sobre todo, ¿ya? Que esto es importante en el sentido que si esto seguimos alterando, va a modificar, sobre todo, de todas maneras, el clima en el planeta. ¿Ya? Chicos, ¿alguna consulta hasta ahí? A ver, a ver.
Para pasar más rápido, si no, a ver, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Nadie? Ya. ¿Nadie? Ya, muy bien. Profesor, entonces estamos mal, profesor, estamos mal, pues. Estamos mal, pues estamos en ese proceso. ¿Ya? Profesora, ¿qué estamos haciendo? Y eso que no te he hablado de las consecuencias, algunas de las consecuencias nada más vamos a mencionar y hay más. Profesora, el Perú se salva, profesora, estamos en un lugar estratégico. Nada que ver, el Perú ya está catalogado como uno de los países de mayor contaminación, donde también ya hay recurrencias del cambio climático, hay calentamiento, elevación de la temperatura, así que no nos salvamos. Ya estamos en ese proceso. No te olvides que todo país, toda superficie que está cerca del Ecuador, va a tener consecuencias. ¿Estamos cerca del Ecuador? Sí, pues. Estamos cerca del Ecuador, ¿no? País mega, por eso nosotros somos un país mega diverso, no me preocupo, preocúpate, ¿ya? Hay que preocuparnos. Muy bien, ahí está el efecto invernadero antropogénico, pero hay otras causas. También no hay que dejar de lado la deforestación y la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Miren, los bosques tienen una particularidad. En los convenios que se han hecho en el mundo a través, todo partido de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se habló de la creación de los sumideros. El hombre está tratando de crear sumideros naturales, perdón, artificiales, pero ¿existen sumideros naturales? Sí, ¿ya? Profesor, ¿qué es un sumidero? Sumidero de carbono. ¿Captación de qué? De carbono, pues. ¿Así, profesoras? Claro. Y los bosques, chicos, realizan ese proceso de manera natural en la Tierra. Hay un proceso de la luz solar. A ver, ¿cómo se llama? Eso lo deben saber, ¿no? Eso de la luz solar, pues ahí viene, tenemos la vegetación, captación del dióxido de carbono y libera a la atmósfera oxígeno. ¿Cómo se llama? La fotosíntesis, ¿ya? Profesora, entonces, ¿los bosques son sumideros de carbono natural? Sí, es por eso que propician la creación de más sumideros, en este caso, pues, naturales, ¿ya? Y los bosques son captadores de humedad. Gracias a los bosques, incluso hay generación de humedad, condensación y pluviosidad. Ah, pues claro. Tú cuando vas a ir a la selva baja en el Perú, ¿ya? Tú vas a sentir, por ejemplo, en la selva alta se siente un poco también, tú vas a sentir, ¿ya? La humedad en la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, cuando vayas a Iquitos, ¿no? Eso es lo que de repente uno no entiende, porque, por eso yo decía eso, ¿no? Yo vivo en Lima, yo respiro humedad acá, no, ándate a la selva baja. Vas a sentir que la humedad entra por todos lados, ¿ya? Y esa humedad es favorable, no solamente uno dice, ay, qué calor, la humedad terrible acá, por los vientos alisios que vienen y acá se condensan las lluvias, no, es por la vegetación. La vegetación genera la evotranspiración. Entonces, ¿eso es favorable? Sí, genera que esa zona sea húmeda, totalmente, y captan esa humedad, la vegetación. ¿Este es importante? Sí. Entonces, fíjense hasta qué momento, cuando nosotros deforestamos, quemamos la vegetación, los bosques, ¿cuál va a ser las consecuencias, no? Va a generar, pues, que esto cambie. De todas maneras, ¿contribuye al cambio climático? Contribuye. Entonces, esta deforestación está alterando el ciclo del agua, ¿ya? Entonces, cuando nosotros quemamos vegetación, estamos liberando el dióxido de carbono. Chicos, cuando talamos, miren este gráfico, si lo ven, cuando talamos la vegetación, no solamente estamos talando, ay, el arbolito, profesora, cortamos el... No, también cuando tú cortas un árbol, estás liberando dióxido, quieras o no, y todo eso va a la atmósfera. Ya tenemos dióxido de carbono en cantidad, ¿no? Y ya no necesitamos más porque estamos calentando más el planeta. Entonces, este proceso también es importante, sí. ¿Ya? Profesora, nosotros tenemos bosques en el Perú, sí, tenemos bosques en el Perú, pero a veces estamos generando un alto porcentaje de deforestación. 17% de nuestros bosques, por ejemplo, peruanos, ya no están, han desaparecido. ¿Y saben quién es el principal responsable de todo este proceso? El mismo poblador, el mismo colono. Está deforestando, ya está generando deforestar grandemente.
Ahora, la alteración y circulación de atmosférica y oceánica. Esto está relacionado con la alteración del efecto invernadero, a lo que nosotros denominamos efecto invernadero antropogénico, ¿no? Profesora, ¿y eso cómo es? ¿Por qué, chicos? Porque si se calienta la atmósfera, vientos, ¿ya? Y se calienta la parte oceánica también, es alterado. Es alterado pues el clima de todas maneras. ¿Tú te imaginas la corriente peruana cálida o la corriente de Humboldt cálida? ¿Va a traer estragos en la costa peruana? Claro, si la corriente peruana genera cambiar esa tropicalidad que deberíamos tener en la costa, ¿no? Si se calienta esta corriente, imagínense ¿qué va a generar? Pues el cambio de clima en toda la costa centro-sur, ¿no? Entonces, eso debido porque, imagínate, los vientos alisios ya no cargan humedad, ya no circulan esta zona. Entonces, de la zona de Australia, de la zona de Oceanía, ¿no? Indonesia, ¿qué va a venir acá? Pues estas corrientes cálidas, ¿no? Entonces, todo se vuelve más cálido y esto es perjudicial, así es, ¿ya? Chicos, entonces no olvidemos que los bosques son sumideros naturales, pero ¿saben qué también es un sumidero natural en el planeta? Por eso lo conservamos, por eso protegemos, por eso sabemos que no podemos elevar la temperatura tanto. Son los océanos. Los océanos también son sumideros naturales. Profesora, ¿por qué? Se realiza fotosíntesis, hay organismos vivos que generan este proceso, ¿ya? Incluso los peces son los captadores también del dióxido de carbono. Entonces es importante, sí, la conservación, ¿no? Los corales, por ejemplo, ¿no? Donde están los arrecifes de corales, son los principales captadores del dióxido de carbono. Imagínense, es lo primero que va a desaparecer cuando vamos a ver este cambio climático. Entonces, ahí viene el problema, pues si tenemos todo es la masa oceánica en el planeta, obvio que va a haber consecuencias con este proceso, chicos. Entonces, calentamiento global, el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y los océanos. Ese es calentamiento global que está generando todo este cambio climático. Se postula que la temperatura se ha elevado desde fines del siglo XIX debido a la actividad humana, o sea, la revolución industrial. Principalmente, no te olvides, el gas responsable de todo eso, producto de nosotros mismos, es el dióxido de carbono, que incrementaron el efecto invernadero. Han, en este caso, pues, alterado todo lo que es el efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? No olvides que este es el gran responsable, el dióxido de carbono, ¿ya? Profesora, ¿y esto dónde lo consigo? Quema de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, por ejemplo, uno de ellos que ha sido, en este caso, el más que ha generado mayor producción. El metano, principal componente del gas natural. Esto se obtiene de la descomposición de la materia orgánica. Todo lo que tenga que ver con materia orgánica encontramos metano, ¿no? Por ejemplo, en la ganadería, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ganado, ¿no? Por ejemplo, vacuno es el que mayor propicia la formación de este gas conocido como metano. Profesora, las flatulencias que emiten las vacas, imagínate 10 vaquitas, imagínate 200 vaquitas en una sola superficie, en un mismo espacio, están produciendo eso también. Profesora, entonces estas actividades propician eso también, ya, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ahí la quema de biomasa, quema de combustibles fósiles también en los basureros. Estos basureros, chicos, donde ustedes botan restos orgánicos, ¿por qué crees que te dicen recicla? ¿No? Papel, cartón, vidrio, ¿no? Entonces los restos orgánicos que tú tengas en basura los tienes que separar. Generalmente lo entierran, ¿no? Para generar la productividad del suelo. Algunos lo queman y cuando tú quemas estás liberando metano. Huele, huele, por ahí a algunos les gusta eso. Óxido nitroso es un gas tóxico. De acá se produce el nylon, chicos, el ácido nítrico. Y también los sistemas de fertilizantes, todo lo que tenga que ver con sistema agrícola, ¿no? Es por eso que no tratan de utilizar mucho en este caso, fertilizantes artificiales, porque generan contaminación también en el suelo, ¿no? Pero contribuye también, ya es un gas contaminante importante, elemento contaminante. Quema de la biomasa, combustibles fertilizantes. Acá encontramos el óxido nitroso. Los gases fluorados, estos gases fluorados, chicos, ¿saben qué? ¿Por qué fueron creados? Fueron creados para reemplazar los CFC, ¿ya? Entonces, estos gases fluorados hay más flúor.
en su composición, pero también son captadores de calor y generan, puede ser altamente contaminantes, ¿no? Y de origen, algunos no son de origen natural estos gases. Estos sí son, en este caso, pues el hombre, creación del hombre, hombre, hombre. Tenemos los gases fluorados, por ejemplo, ya los hidrofluorcarbono, perfluorocarbono, tritrofluoro de nitrógeno. Y esto no es nada, hay más. Y seguimos creando. Y fíjense, los hidrofluorocarbonos encuentras en los acondicionadores, sistemas refrigerantes. Por eso cuando hablo de mi refrigeradora, mi heladera, ahí está, ya, cuidado, que ahí también encuentras CFC. Algunos dicen que la producción de CFC ya fue, que eso ya pasó, que no hay mucho, profesora. No, sí, lo único que han hecho la industria es reducir. Y de todas maneras hay, ya, limpieza, sistema de disolventes de limpieza, agentes para la fabricación de espumas. Ahí encontramos estos hidrofluorocarbonos. Perfluorocarbono, disolventes de limpieza, por ejemplo, fabricación de espumas, ahí encontramos este componente también fluorado. Y tenemos hexafluoruro de azufre, tenemos en los sistemas eléctricos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver ahí con aislantes, transformadores, por ejemplo. Trifluoruro de nitrógeno, ¿no? Pantallas planas de cristal líquido, semiconductor. Pero eso era mi tele, tu tele también, ¿ya? Origen chino, peor todavía. A ver, ¿qué consecuencias tenemos acá? ¿No? Las consecuencias, el cambio climático, jóvenes, ya se están dando, lo estamos observando. Lamentablemente esto ya se está dando en el planeta. Deberíamos ver estas recurrencias de acá 50, 60 años, pero no, ya lo estamos viendo hoy en día. Debería haberse tardado más, es verdad. Se está adelgazando los casquetes polares. Sabemos que la Tierra, pues, fíjense en los polos, es donde está generando, sobre todo el polo norte, se está descongelando mucho más. La isla de Groenlandia, por ejemplo, los bloques de las rajaduras de hielo que se están dando y están formando los famosos icebergs. Y estos se están desplazando en toda la masa oceánica, ¿no? Hacia la zona sur, por ejemplo, de la zona norte a la zona sur, y esto genera que choque con corrientes marinas cálidas y estos icebergs, quieras o no, que se están desplazando hacia la zona sur del planeta, están enfriando, en este caso, pues algunas zonas en el hemisferio norte. ¿No? Profesora, ¿es verdad? Sí. Por ejemplo, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaba de que, ay, qué cambio climático, él se salió incluso de la Convención de París, no quiso saber nada, me llega por ahí, cambio climático, mira, Estados Unidos se está muriendo de frío, hay intensas nevadas, ¿no? Él hablaba de eso. Pero eso es lo que va a pasar en Estados Unidos por ubicarse en este sector, muy cerca a las zonas polares, no olvidemos que ellos están en zonas templadas, ¿no? Y también el sistema de Europa, ¿no? Por ejemplo, hay una corriente, hablamos de la corriente, en este caso del Golfo de México, que se forma ahí, hablamos de una zona cálida, una corriente cálida, que esta corriente se va hasta Europa. ¿Ya? Y gracias a esa corriente cálida hace que Europa, pues en sus inviernos, no sean tan fuertes y no sean regulados. Cae nieve todo, pero no es extremo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? De la zona norte, ¿qué se está descongelando? Los polos, pues. Entonces, cuando se descongelan los polos, ¿qué está pasando, jóvenes? Está pasando que estos bloques están descendiendo hacia el sur, los bloques de hielo y a generando, pues conforme van avanzando, van desplazándose, pues chocan con estas corrientes cálidas, por ejemplo, esta del Golfo de México, ¿ya? Y finalmente las están bajando en temperatura. Entonces, estas corrientes que deberían generar calidez en Europa, por ejemplo, ya no vienen tan cálidas, vienen frías. Entonces, cuando viene el invierno en Europa, el descenso de temperatura es tremendo. Igual pasa en la zona norteamericana, ¿no? En la zona de Estados Unidos también pasa ese acontecimiento, ¿no? Entonces, ese problema se está dando y a veces algunos no lo entienden, que el proceso ser en el mundo. Por un lado habrá enfriamiento total y por otro lado estaremos hablando de altas temperaturas. Europa ya está sufriendo golpes de calor fuertes, superando más de los 45 grados de temperatura. En India ya llegaron a 50 y seguimos. ¿Ya? En el caso de Perú también, ¿no? Lima ha superado más de 33 grados de temperatura. Era increíble ver eso en Lima. Lima llegamos a 26,
nos moríamos de calor, hasta nos daba golpe de calor a los 28. Yo, ay, pero 33, no te sorprendas, de acá a algunos años vamos a generar mucho más temperatura. Entonces, se están adelgazando estos caquetes polares, están generando consecuencias, ¿ya? Bueno, en el caso del Perú tenemos esto del descongelamiento de los nevados, de los glaciales, y esto va a traer consecuencias en el Perú, porque sabemos que muchos de, por ejemplo, de los ríos costeños dependen de esto. Las aguas de estos ríos van a desaparecer. Sabemos, chicos, que ya de acá aún, incluso se da pala dicho, ¿no? Que ya no vamos a tener agua de acá 10, 15 años, ya esto va a ser racionalizado, va a ser el recurso más importante que va a haber. No olvides que la costa es desértica, no hay agua acá. Incluso se derrite en eso, esto va a generar pues escasez de lluvias también en las zonas altas y todo es un ciclo, ¿no? Este ciclo del agua se va a alterar, lamentablemente, ¿no? Ahí se encuentran en este proceso de derretimiento en los glaciales porque dicen que todos los países que están cerca del ecuador terrestre van a tener esa consecuencia de aumento de temperatura en la atmósfera. Entonces, profesora, acá está el Perú, pues, ¿ya? Acá está el Perú. Ahora, no estamos solitos, no se preocupe, ¿ya? Ahí está Ecuador, ¿no? Ahí está Colombia, pero no, salvo que tengan nevados, pero esos son más, en este caso, tropicales. Ahí va a correr parte en lo que es Perú. La Cordillera Blanca ya tiene este proceso de descongelamiento, ¿no? Está Pastoruri, por ejemplo, este nevado que ya casi desapareció, ya no existe, ¿no? Guaitapayana, Huascarán también está en ese proceso. Profesor, ahora lo vas a ver ya sin nieve a tu Huascarán, lo vas a conocer por fin, ¿no? Ahí tienes a Bolivia, ¿ya? Pero eso era Chile también, no, ellos no, ¿ya? No van a sufrir tanto ese proceso como nosotros, ¿ya? Pero no te preocupes, como están en una zona templada, se morirán de frío, ¿no? Por ahí escasez, ya están pasando ya los chilenos sequía, por ejemplo, ¿ya? Elevación de los niveles del océano, que ya hemos visto. Ciertas superficies también van a ser cubiertas de agua. ¿Por qué? Porque se derrite, pues los casquetes polares, el nivel de los océanos tiende a elevarse. Ya 8 centímetros dice que se ha incrementado el nivel oceánico en el planeta. Pero eso no es nada. Ah, sí, no es nada a nivel oceánico, terrible. Entonces, ciertas zonas en el planeta también van a desaparecer, ¿no? Las zonas costeras, ¿no? Las zonas nórdicas han ya pronosticado que pues, van a ser cubiertas de agua, ¿no? En las zonas de Oceanía, las islas que existen ahí, hay una, ¿no? También que ya está pidiendo auxilio también, si no me equivoco, es Tuvalu, ¿ya? Entonces, pues van a desaparecer, el nivel de los océanos va a aumentar. En el caso peruano también nos va a tocar, tenemos océano, tenemos litoral costero, ¿ya? No olvidemos, imagínate a futuro no tener costa y solamente pues parte de una costa franjita costeña y más la región andina, ¿no? Entonces, va a pasar en algún momento, como vamos, reducción de la costa por invasión marina, incremento de mayor frecuencia de precipitaciones, claro, porque si estás calentando la atmósfera, va a haber más recurrencia de desastres de origen climático, ¿no? Como lo vimos la semana pasada, ¿no? Así, profesora, claro, mira, China, India, Europa, ¿no? En épocas de lluvia, fíjense, se están inundando ciudades que ni ellos pensaban. La misma Francia, París, también ha generado estas inundaciones por fuertes precipitaciones. ¿Ya? Dicen que en el hemisferio norte se está calentando más, mayor temperatura, mayor evaporación, mayor inundación, descongelamiento también, mayor frío y terrible en el hemisferio norte. Es ahí donde se generó la revolución industrial también, ¿no? Y profesora, nosotros no, ¿cómo que no? Nosotros vamos a vivir el efecto contrario que es las sequías. A eso nos viene a nosotros en el hemisferio sur, ¿ya? Las sequías más intensas las vamos a vivir también. No te preocupes, de todo nos va a pasar. La emigración de la fauna, claro, cambia el ecosistema porque va a cambiar el ecosistema y cambio climático. Entonces, estas especies van a migrar a otros espacios. Algunos incluso van a desaparecer. La tropicalización de la Tierra, chicos, va a generar pues esto que la mayoría de las zonas en el planeta pues estén con altas temperaturas, ¿no? Ese es el proceso que va a llegar como final prácticamente. La pérdida de la biodiversidad, desplazamiento de los límites territoriales de los ecosistemas. De todas maneras, el cambio climático va a traer esta eventualidad, ¿no? Y la propagación de enfermedades, pues los virus, ¿no? Como todo está más activo en la atmósfera, es más caliente, pues la propagación de enfermedades también, ¿no? Menor rendimiento agrícola, de todas maneras, adelgazamiento de la capa de ozono, desertificación y extensión de las zonas áridas. ¿Qué se está haciendo? Miren lo que se hizo, ¿ya? Profesora, wow. Todo empezó
en Río de Janeiro de 1992, la famosa cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. Chicos, esta cumbre no solo habla de cambio climático, esta cumbre también habló de desarrollo sostenible, por eso que lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de desarrollo sostenible. Así, profesora, claro, acá en ese entonces, pues 193 estados. Hoy día somos hasta la fecha 197 estados a los que se conoce como las partes. Entonces, ¿qué formaron? Formaron y dijeron, pues estuvieron preocupados, pues, ¿no? Pues la cumbre de la Tierra, vamos a formar una convención que parta de las Naciones Unidas, pero que tenga que hablar exclusivamente del cambio climático. Algo que ya se está viendo, porque en la década de los 80 se hablaba de calentamiento global. Oh, la Tierra se está elevando. Nada más, manejabas ese discurso. Pero ya después se está dando que esto va a ser progresivo. Entonces hay que poner un fin a esto. Entonces todos estos estados, en este caso, pues se unen para forjar esta convención del marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Hoy en día es muy importante esto, jóvenes, porque depende el desarrollo sobre todo de programas que se puedan hacer responsable cada uno de los países, ¿no? Algunos le echaban hoy en día pues la culpa a alguno, ahora no, todos somos responsables finalmente. Entonces, una vez que se crea esta convención, dice, oye, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos la convención, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes lo que van a hacer? Cada año se reúnen. ¿En qué mes? En diciembre. Cada año se reúnen, chicos, y forman la conferencia de las partes. Acá viene. Entonces, la conferencia de las partes jóvenes, las famosas COP, es por eso que tú encuentras COP, 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 COP 21, profesores llaman las famosas, ¿ya? Entonces, se forman las conferencias de las partes, comenzó desde 1995 en Alemania, y nada, ahí se sentaron, ahí mientras se calentaba el planeta, seguían sentándose, hasta que viene la COP3 en Japón, ¿ya? Donde se firma un instrumento importante de contención de gases de emisores de gases de efecto invernadero. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando sobre todo del protocolo de Kioto. Japón, 1927, perdón, 1997, y miren cuándo entró en vigor, el año 2005. Profesora, ¿por qué se demoró tanto? ¿Saben por qué? Porque necesitaban como mínimo 55 países para la firma del protocolo de Kioto. Entonces uno dice, profesora, Perú pues hubiera apuntado. No, países emisores de gases de efecto invernadero en mayor proporción. Y el Perú no está dentro de esa proporción. A pesar que emitimos hoy en día, ¿no? Hoy el Perú emite 138 millones de dióxido de carbono, sobre todo, por ejemplo, al año, ¿no? Imagínense el Perú nomás así, los otros cómo están. Entonces, por ahí adivinen quién no quiso firmar, como siempre Estados Unidos, como siempre China, que no formó parte también del protocolo de Kioto, pero sí se adherieron en esta firma de Kioto países europeos. Con esto se llegó hasta el año 2005 que en este caso se emite Kioto. ¿Qué busca Kioto? Que estos países se comprometan a reducir en un 5% los gases de efecto invernadero. Muy poquito dicen algunos, pero es bastante, chicos, ¿ya? De algo se empieza. Entonces, definió las mitigaciones de 6 gases de efecto invernadero, sobre todo ¿qué gas? El dióxido de carbono, ¿ya? Causado por las actividades humanas. Países industrializados deben reducir sus emisiones al menos en un 5% con respecto al nivel de 1990 durante el periodo 2008 y 2012. ¿Qué quiere decir? Todo esto bonito, ¿ya? Todo esto bonito. Incluso en protocolo de Kioto ya se está hablando de los sumideros, que más en otras COP esto ya va a ser tangible, ya se va a crear estos sumideros como tal, ¿ya? Ahora, y pues vence Kioto el año 2012, ¿ya? Y finalmente en la COP18, antes que venciera Kioto, en Qatar, el año 2012, se extiende la vigencia del protocolo de Kioto hasta el año 2020. Esto ha sido hace poco, así es. ¿Qué nos rige hoy en día a partir de la conferencia de las partes? Esto realizado en París, la COP21, ¿ya?
en Francia el 2015, entró en vigor el año 2016. A partir de ahí ya se está tomando en cuenta qué nos rige ahora, chicos. Hablamos, en este caso, la conferencia de París. El borrador se hizo en la anterior COP, chicos. ¿Hubo una COP anterior? Sí, la COP 20, pues, ¿no? La COP de París fue la 21, pero la 20, ¿dónde se realizó? Tú lo debes saber, ¿no? Esta COP, en esta COP 20 se generó el llamado borrador, ¿no? De la conferencia que se iba a aprobar en París y finalmente, pues que esto tenga vigencia a futuro, ¿no? ¿Alguien sabe dónde se realizó la COP 20, chicos? A ver, ¿dónde se realizó en este caso la COP 20? ¿Alguien? A ver, por ahí. La COP 20, ¿sabes dónde se realizó? ¿No tienes ni idea dónde se realizó la COP 20? ¿No? ¿Tenemos ahí? ¿Nadie? A ver, ¿dónde se realizó la COP 20, chicos? Claro, pues, Milagros, muy bien. Acá, pues, en Lima. En Lima, acá casi fracasa, ¿sabe, no? Ahí los países que vinieron, sus representantes, que vinieron acá al Perú, esto fue por una semana, pues no estuvieron de acuerdo en firmar un borrador donde solamente ellos sean los responsables de todo este proceso que está aconteciendo en la Tierra. Por ahí alguien habló y dijo, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros que nosotros hemos contaminado el planeta, que estamos calentando el planeta? Entonces nos quedamos mirando, pues, ¿no? Finalmente ahí, sí, pues tú eres culpable, ¿no? Pero no querían aceptar esas responsabilidades. Hablaban de que iban a firmar ese borrador siempre y cuando se acepten las responsabilidades comunes. O sea, decían, ¿no? Mira Perú, Perú no va a crecer, Perú no se va a desarrollar, Perú en algún momento no va a ser país industrializado también, y nosotros pues mirando, ¿no? ¿No? Y dijeron que ellos también, nosotros también contribuimos a ese proceso. Perú también tiene su industria y todo, que el hecho que no es un país en vías de desarrollo no significa que no produzca, también tiene en todo eso, ¿no? Pero bueno, finalmente se aceptó las responsabilidades comunes entre los dos países, ¿ya? Entonces hay algunos planteamientos que se siguen a través de la COP21 de París, por ejemplo. Se establecen las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Profesora, lo mismo de Kioto, sí, a través de la mitigación, adaptación y resiliencia. Ya tenemos que, chicos, ponernos esta pauta de una vez. O sea, cada estado, cada gobierno tiene que ya propiciar con su nación, con su población, estas tres palabras: mitigación, o sea, ya no emitir tantos gases de efecto invernadero; adaptación, hay que adaptarnos al cambio, ahora sí, hay que adaptarnos. Profesora, yo no aguanto 30 grados, no, adáptate, hay que generar esa adaptación, ya desde ahora tenemos que buscar eso y las formas también, si hay tecnología mejor, y la resiliencia de los ecosistemas también, ¿no? Que no se pierdan los ecosistemas. Y también fijó el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 centímetros, o sea, no propiciar que la temperatura de la Tierra se eleve más de 2 centímetros, de 2, grados, ¿ya? De 2 grados. Y realizando grandes esfuerzos a fin de alcanzar 1,5 grados sobre todo. Yo no entiendo cómo van a hacer esto de que el planeta no se eleve 2 grados si ya estamos elevando la temperatura constantemente, ¿no? O sea, ojalá que se cumpla este objetivo, aunque lo veo demasiado flojo, pero es uno de los más importantes que ha emitido esta COP de París. Habla de contemplar, limitar el calentamiento global, ¿no? ¿Cómo limitas el calentamiento? No, no produzcas tantos gases de efecto invernadero, ¿no? Deberíamos limitarlo esto y esto sería otra cosa, finalmente. Y se reconoce el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los países quieren ayudarnos con tecnología buena, ¿verdad? Podemos, en este caso, pues, recibir y captar también esa ayuda de los países desarrollados, puede hacerse, ¿no? Pero las responsabilidades son comunes, ¿ya? En este caso son comunes. Y cada país tiene que presentar las contribuciones de cómo, en este caso, eh,
cómo se hace la mitigación, sobre todo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Perú fue uno de los primeros países que presentó este tipo de informes para cómo mitigar nuestros gases de efecto invernadero. ¿Saben ustedes, chicos, el Perú, como lo acabo de decir, produce al año, ya, al mundo, al planeta, a la atmósfera, 138 millones de dióxido de carbono? ¿Saben cómo? A ver, ¿tú qué crees? La industria, el comercio, la pesca, profesora, la agricultura, profesora, produce gases de efecto, en este caso, un gas, el más, y el gas, estamos hablando del dióxido de carbono, ¿ya? Así, profesora, entonces, ¿cómo, saben cómo? Y eso fue el informe que presentó el Perú para generar esa mitigación y cambiar esto. Entonces uno podría decir, no, profesora, la minería, profesora, la industria, no. Se produce, claro, pero no en gran proporción, ¿saben? Más de un 40%. ¿Saben qué? La tala y la quema de bosques. Ahí generamos mayor producción de dióxido de carbono. Increíble. Entonces, eso se tiene que cambiar, ¿no? No en actividades económicas propiamente dichas, sino en eso. La destrucción de la capa de ozono, sabemos que está entre los 24, nuestra capa que nos protege de la radiación ultravioleta, que esta radiación, chicos, no vayas a pensar que esta es la capa, viene la radiación ultravioleta y rebota, ¿no? También refleja, pero absorbe, ¿ya? Entonces nos conviene que esta capa sea gruesita, la filtra, ¿no? Y de todas maneras esta radiación viene a la superficie sí, pero no tan dañina, ¿ya? Eso es el trabajo que realiza la capa de ozono. Ahora, de estos componentes, CFC, ¿no? Que lo encontramos sobre todo en los sistemas refrigerantes, no habrán mucho su refrigeradora, esa parte donde está el freeze, esos humitos. CFC, pues chicos, ahí, ¿no? Y también hay gases fluorados, ¿ya? Propelentes en aerosoles. Todo lo que tenga que ver con aerosoles que hoy en día pues dicen, ah, profesora, pero ahí dice cuida el medio ambiente, la capa de ozono. Sí, pero es de menor proporción. De todas maneras, existen estos gases en pequeñas cantidades que suben a la estratosfera, demoran 12 años, dicen, en ascender, pero cuando llegan, destruyen grandes cantidades de moléculas de, en este caso, de ozono. Sobre todo, ¿saben qué? Acá está, sobre todo el cloro. Ya todo componente que tenga cloro lamentablemente genera la destrucción ozono. Dice, un solo átomo de cloro destruirá hasta 100.000 moléculas de ozono. Imagínate eso, terrible. Entonces tratemos de no tanto utilizar este tipo de productos, ¿no? Tienes ahí también, jóvenes, las consecuencias. Entonces, si se reduce la capa de ozono, esta radiación va a venir directamente y nos perjudica, ¿no? Los rayos UV, ya estamos viendo consecuencias, ¿no? Amenaza la vida, aumenta, bueno, tiene que ver también con el calentamiento global, ¿no? Genera el cáncer a la piel, que es lo que se está hablando más. El cáncer no te da de un día para otro, eso te esperas 10 años para que te dé, por ejemplo. Y el cáncer de la piel es lo peor que hay. Cataratas afecta la vista, ¿ya? Por eso protéjanse, chicos, bloqueador, ¿no? Lentes con protección UV, ¿ya? No se estén comprando lentes de la esquina de la tienda, por eso baratito me costó todo para sacarse la fotito, no es así, afecta el proceso de fotosíntesis también, ¿ya? El fitoplancton, ¿no? Vamos a tener también que baja tu sistema inmunológico. Si a ti esta radiación te afecta de esa manera, baja el sistema inmunológico, imagínate, pues, ¿no? La propagación de enfermedades va a ser terrible, una enfermedad simple te puede matar. Y chicos, ¿qué se ha hecho para contribuir a que esta capa no se deteriore? Hablamos, la firma en Montreal, Canadá, ¿no? Del famoso protocolo de Montreal en 1987, ¿no? Y este tuvo como objetivo reducir las emisiones de CFC, ¿no? Este protocolo entró en vigor en 1989 recién. La idea, jóvenes, es que la capa de estos productos no sean tan perjudiciales, sobre todo como es el caso del cloro, a la capa de ozono. Profesora, ha habido ciertos resultados importantes, ha habido una importante reducción con esto del protocolo de Montreal de emisiones, en este caso de cloro, pero falta más, ¿ya? Falta más para poder contribuir. Por ejemplo, ahí hay un gran agujero en la zona de la Antártida, ¿no?
Esto producto sobre todo que los gases contaminantes, sobre todo el CFC que se ha ido a esa zona y ha reaccionado con la radiación, ha generado este agujero considerable en esta zona del planeta, ¿no? En el hemisferio sur. El Ministerio del Ambiente, jóvenes. Muy bien. Hasta ahí entonces, chicos, vamos a ver lo que es el calentamiento global, el cambio climático. Vamos a ver que la institución encargada de este proceso en este caso, de conservar el ambiente, de nuestros recursos, los recursos naturales, etcétera, está a cargo de este ministerio, ¿no? Forma parte del Poder Ejecutivo, así es. Rector ambiental, ya estamos hablando del rector ambiental que diseña, establece, ejecuta, supervisa la política nacional del ambiente cuya función es promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, las áreas naturales protegidas y la diversidad biológica sobre todo. Entonces, chicos, hay organismos adscritos a este, sobre todo, a este ministerio. Tenemos el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía, profesora Senami, profesora, así es, que se encarga sobre todo de los pronósticos del tiempo, ¿no? Y bueno, que nunca se equivoca, dice, ¿no? El Senami. Y también tiene que ver con la calidad del aire, ¿ya? Ellos están viendo lo que es la calidad del aire. Entonces ahí el Ministerio del Ambiente trabajando con ellos también. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que están, bueno, esto está relacionado sobre todo a las investigaciones para lo que se habla de la diversidad biológica que existe en la Amazonía, ¿no? Y el Instituto Geofísico del Perú, profesora, tiene su Facebook, ¿ah? Chicos, ahí está emitiendo todo lo cuando hay, sobre todo, profesora, esto es relacionado a los movimientos sísmicos internos, fuerzas internas de la Tierra, así es. Y no solo eso, también habla de la parte externa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con desastres de origen climático, por ejemplo, inundaciones, huaico, ¿no? Genera la prevención y mitigación, eso hace el Instituto Geofísico del Perú y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el famoso CERNAN, que habla de proteger, porque dice acá el Ministerio del Ambiente, habla de las áreas naturales protegidas. Entonces, a través del CERNAN genera la administración de estas áreas naturales protegidas, ¿ya? Ahora, tenemos también el OEFA, ¿ya? Este organismo de evaluación y fiscalización ambiental, fiscaliza, controla, sanciona todo lo que tenga que ver con materia ambiental, ¿ya? Esto sobre todo a las empresas, ¿no? Sanciona a las empresas que están generando la contaminación. No olvides que ellos están trabajando también con el Ministerio del Ambiente que está dando las pautas a todo esto, ¿ya? Y él va a ordenar la fiscalización de la OEFA, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ¿no? A una empresa que está contaminando, ¿no? Recursos, ecosistemas, etcétera. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, ¿no? Mira, tú quieres abrir una empresa, quieres generar una empresa para poder explotar un recurso, etcétera. Entonces, tienes que tener el informe final y la aprobación. SENACE, ¿ya? El SENACE genera esto. Entonces, aprueba estudios de impacto ambiental, ¿ya? Esto está relacionado con este organismo. Instituto Nacional de Investigaciones Glaciales y Ecosistemas de Montaña, ¿no? INAIGEN. Entonces, ellos se encargan sobre todo de ver cómo está la parte de estos temas relacionados con los glaciales y nevados que tenemos en nuestro país, ¿no? Y vamos a estar viendo que dicen que acá a futuro, pues estos nevados se van a descongelar, poco a poco van a desaparecer y finalmente tenemos ahí también pues nevados que vamos a tener que subir a seis, más de 5.000 metros para poder encontrar pues glaciales o nevados, ¿no? Que hoy lo encontramos a partir de 4.800 de repente, ¿no? Hay superficies donde podemos encontrar, pero dicen que a partir de 5.000 ya no vas a encontrar nada, ¿no? Imagínense. Pues bueno, eso es lo que acontece. La contaminación del aire, jóvenes, sustancias químicas, y esto ya a nivel de la troposfera, donde estamos nosotros, las ciudades, sustancias químicas en la atmósfera de cantidad, en este caso, que se emiten al aire y que tú respiras. ¿Causan daño? Sí, a las plantas, animales, hombres, al hombre sobre todo. Cuando tú emites sustancias químicas al aire, ¿qué va a pasar? Tú respiras eso. Entonces, algunos dicen, profesora, por ahí sufro de afecciones respiratorias. Justamente está causado por alto índice de contaminación del aire, ¿no? Profesora, yo no tengo nada, no te preocupes. Si estás en un lugar contaminado, posiblemente a futuro vas a sufrir de qué?
de algunas afecciones respiratorias, ¿no? Estos problemas de la piel, afecciones respiratorias, está ligado. No solo a ti te va a afectar, a los animales, a las plantas. Las plantas no crecen, tienden a retener un tamaño pequeño cuando hay agentes contaminantes altos, imagínense. Entonces, las fuentes, sitios abiertos y sitios, en este caso, pues sitios cerrados. En los sitios abiertos, por ejemplo, ¿qué tenemos? En primer lugar, tenemos la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Y dentro de esta quema de combustibles fósiles está, pues, la industria, ¿no? Y también algo que genera en primer lugar el mayor índice de contaminación del aire en las ciudades es sobre todo el parque automotor, los vehículos de motor. El monóxido que emiten jóvenes es altamente contaminante. Y Lima es uno de ellos, ¿no? Sobre todo donde hay más incidencia de contaminación del aire. La avenida Bancay, chicos, el día que vayan por ahí, wow, ¿no? Índice alto de contaminación del aire. Entonces tenemos quema de combustible fósil, en primer lugar en las ciudades, el parque automotor. Tienes ahí también lo que es la quema de la cobertura vegetal. La basura también es un agente contaminante. Quemar la basura, imagínense esto, emitir los gases contaminantes y el proceso industrial, ¿no? En este proceso industrial, por ejemplo, la emisión de gases químicos, gases fluorados, que también contaminan. Imagínate una industria cerca de una ciudad, de un asentamiento de población, ¿no? Terrible, porque esa gente va a padecer de esto. En los sitios cerrados también, ¿no? El humo de la leña, el humo del tabaco, por ahí alguien que esté fumando, cuidado con sus pulmones, sistema de calefacción, productos de limpieza que también son contaminantes, o insecticidas, gas radioactivo que es el radón. ¿Ya? Entonces tenemos estos elementos altamente, esto en sitios cerrados, ¿no? Por eso, cuando no queremos, profesora, quiero despejar estos agentes contaminantes, ¿qué hago? Aire, chicos, los vientos son disipadores de agentes contaminantes. Tienes que buscar lugares donde haya circulación de vientos de forma horizontal. Esta contaminación del aire, jóvenes, también está a cargo del Ministerio del Ambiente, el ente rector ya ambiental a nivel, en este caso, nacional. Tiene que ver también no solamente con recursos naturales, ya biodiversidad, áreas naturales protegidas, no. También el Ministerio del Ambiente está, en este caso, dirigiendo lo que es la gestión de calidad del aire, ¿ya? Entonces, por eso se crea una ley, esta Ley General del Ambiente establece las responsabilidades para las empresas públicas y privadas en relación a las emisiones que puedan generar impactos negativos al ambiente y la salud, ¿no? Entonces ya se está hablando, dicen que ¿por qué se hizo todo esto de esta ley? ¿Saben por qué? Porque somos una de las ciudades de mayor contaminación del aire, sobre todo a nivel, en este caso, pues continental, ¿ya? Y estamos posicionándonos ya en el mundo. Por ahí hay un lugar conocido como La Oroya, como nos ha puesto, por ejemplo, en el caso peruano, nos ha puesto uno de los lugares de mayor contaminación en el mundo. O sea, estamos ranqueados, chicos, ya. Entonces, Lima también está dentro de este proceso, ¿ya? De ser una de las 5 ciudades de mayor contaminación. Y por eso se crea esta ley, porque cuando hay muchas emisiones, sobre todo está afectando la calidad del aire, ¿ya? Entonces, esta ley quiere controlar esos de emisiones de gases químicos contaminantes y que sean responsables tanto empresas públicas, o sea, del Estado, o privadas. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que se están generando para medir esto, ¿no? Para que no genere perjuicios a la salud? Estamos hablando del ECA. ¿Qué cosa es el ECA? Es estándares de calidad ambiental del aire y los límites permisibles máximos que se deben tener, que es el LMP, ¿ya? Y por ahí están monitoreando también y evaluando la calidad del aire, es el DIGESA y el SENAM, en este caso, y el CENAMI. Fíjense que también tiene esta responsabilidad en las ciudades con mayores niveles de contaminación. Ahí está DIGESA, CENAMI. DIRESA, por ejemplo, evalúa la calidad del aire en las regiones. Y el OEFA, ¿te acuerdas del OEFA? Acabo de mencionar, sobre todo en las actividades mineras, ¿ya? Y en este caso, y cumplimiento del ECA. ¿Qué cosa es el ECA? Estándares de calidad ambiental. Acá tienen, chicos, esto. Por ejemplo, ¿qué son el ECA y qué son LMP? ECA, estándares de calidad del aire. Esto más que nada se utiliza para ciudades y centros poblados.
El LMP, más que nada para las actividades económicas, ¿no? La pesca, la minería, y está supervisada en este caso, y si se pasa de los límites máximos permisibles, la OEFA está sancionando, ¿no? Sobre todo a estas empresas que se dedican a lo que es actividades económicas, ¿ya? Entonces, el ECA está generando parámetros de concentración, ¿no? De elementos contaminantes que están sobre todo acá perjudicando el aire, el agua, el suelo, ¿ya? En cambio, el LMP habla de la emisión, o sea, todo lo que se está emitiendo por parte de esas empresas que están generando contaminar el aire. ¿Listo? Ahora, la calidad del aire, jóvenes, bueno, los principales contaminantes, en este caso perjudiciales para la salud. Lamentablemente, pues Lima y Callao por ahí estamos estando en uno de los lugares de mayor contaminación en el Perú. Esto debido a la emisión del monóxido de carbono producido por el parque automotor, por ejemplo, afecta la calidad de la salud, la calidad, en este caso, de la población, sí, debido a que jóvenes, pues, enfermedades respiratorias, ya, sobre todo la población, mira, tú vas por la avenida Bancay, anda a ver, todas las personas que están en la avenida más contaminada, ¿ah? Por el parque automotor en Lima. La mayoría de las personas estornuda, la mayoría de las personas tiene una afección respiratoria, si te das cuenta, en esta zona de Lima. Está el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono. Profesor, el ozono, ese es el llamado ozono troposférico. El que está en la estratosfera con la capa de ozono nos protege pues de los rayos UV. Este no. Esto se produce acá, ¿ya? Se produce por emisiones industriales y este es el que te irrita. No sé si alguien ha ido a la avenida Bancay, como que la nariz te pica, los ojos te arden, sientes mareos. Este es el ozono. Es altamente irritante, ¿ya? Y es altamente contaminante. Y tenemos ahí, en este caso, los materiales en partículas, sobre todo en parámetros de calidad. Hay otras ciudades de alto índice de contaminación, está Arequipa, ya tenemos ahí en este caso Chimbote, Pisco, donde hay actividad pesquera, por ejemplo, ya las zonas de aserradoras, cepilladoras, por ejemplo, en la zona de Chachapoyas, Pucallpa, ¿no? Con altos índices, sobre todo, de contaminación. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta ahí sería la parte de geografía, ¿ya? Vamos a ver solo dos preguntas para pasar a cívica, chicos. Vamos a la pregunta número 1. Dice, a ver si podemos responder. Alguien que tenga clave por ahí. Ya, vamos a ver. Las condiciones atmosféricas vienen cambiando notablemente en las últimas décadas y una de las principales causas del efecto invernadero antropogénico. Con relación a las consecuencias de los cambios que se presentan en la atmósfera, identifica los enunciados correctos. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, verdad? Las costumbres de los pueblos se vienen modificando. Chicos, ¿se modificarán las costumbres de los pueblos si hay cambio de temperatura? A ver, ¿tú crees que esto será correcto o no será correcto? Las costumbres modificar si hay cambio de temperatura, cambio climático, ¿se modificará o no? A ver, ¿tú qué respondes? ¿Será cierto o no será cierto? ¿No? Y la respuesta es, a ver, ¿cuál será la respuesta acá? A ver, chicos, vamos, vamos. ¿Tú qué crees? A ver, razonemos un poquito. ¿Cambiará o no cambiará las costumbres de la población? Claro, cambia. Imagínate que en una zona que siempre ha hecho frío, conforme haga calor o haya más presencia de recurrencia de desastres, cambia la vegetación, claro, va a cambiar las costumbres también. Dice ahí, los cambios más drásticos se producen en la estratosfera. ¿En la estratosfera? No, en la troposfera. Esto es incorrecto. ¿Ya? La reducción progresiva, sobre todo, de las costas en la zona de las playas. Chicos, ¿se va a reducir? Claro que sí. ¿Ya? Esto es correcto. Las reservas hídricas de alta montaña, o sea, las zonas de nevados, glaciales, ¿se vienen reduciendo? Eso es correcto. Clave, clave B de bueno. Ya, la pregunta 2 me la responden, jóvenes. A ver, ¿cuál sería la pregunta número 2?
La red de monitoreo de la calidad del aire, el CENAMI, registró que el 16 de marzo y el 30 de abril, durante el aislamiento social decretado por el gobierno central, se presentó en toda el área metropolitana de Lima y Callao una significativa reducción de los contaminantes del aire. Una significativa reducción, o sea, la gente no salió, y eso lo vimos, ¿no? Hasta en la tele. Todo libre, hasta creo que los delfines vimos en las playas, ¿no? Entonces ahí, profesora, yo respiraba aire limpio, profesora. ¿Por qué será? En comparación con valores históricos que se llegó en el año 2017 y 19. La actividad que redujo considerablemente sus niveles de contaminación en esta zona urbana fue, a ver chicos, ¿cuál fue? ¿Cuál sería tu respuesta? Clave D. Transporte público, claro, pues ahí sobre todo es el gran responsable, el parque automotor de esta, sobre todo, finalmente, de agente contaminante en el aire. Vamos, ahí están las respuestas, chicos, si alguien la puede publicar, por favor, mientras voy poniendo acá, colocando la siguiente diapositiva, que educación cívica, vamos a ver patrimonio cultural y natural. A ver, vamos, vamos. Tenemos ahí, a ver si no lo escribo yo. A ver, 1, 2, 3. A ver, gracias Samuel. Jorge, muchas gracias. Te pasaste. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a descartar y vámonos a educación cívica. ¿Se ve, chicos, el PPT, por favor? Si me pueden confirmar. Sí, se ve. Ya, gracias. Hoy había apagado la cámara. Se ve que está con la cámara apagada. A ver, vamos. Mire, lo que vamos a ver ahora es valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Este vendría a ser el resumen, jóvenes, ¿ya? De lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tienes ahí, ¿ya? Patrimonio, todo legado que nos han dado nuestros antepasados, que involucra nuestro territorio, ¿no? Que puede ser natural, cultural, por ejemplo. Ahora, profesora, los legados que nos han dejado nosotros, todos, ya sea material, inmaterial, ya sea mueble, inmueble, todo legado que nos han dejado, pero también existe la parte natural, ¿ya? Ecosistemas, paisajes, ¿no? Biodiversidad, elementos genéticos, todo eso contempla nuestro patrimonio, o sea, juntas lo natural y cultural y todo ese legado que tenemos en nuestro territorio forma parte de nuestro patrimonio de la nación. Ahora, profesor, ¿y quién lo utiliza? Todos nosotros no. Ahí tenemos a proteger este patrimonio, porque no podemos utilizarlo como querramos nosotros, ¿no? Hemos dado la potestad que el Estado tenga administrar esto para su conservación y uso, si es necesario, de este tipo de patrimonio, sobre todo el natural, ¿no? Este patrimonio natural que nos sirve a nosotros como un elemento importante de desarrollo también, ¿no? Y todo esto, chicos, se contempla de esta manera. Por ejemplo, el patrimonio a la nación ya se divide en dos, ¿no? Natural y cultural. ¿Ya? Natural es todo lo que está en la naturaleza, ¿no? Que forma el paisaje, como les dije, la biodiversidad, ecosistemas, etcétera. Y cultural tiene que ver con nosotros. ¿Ya? Profesora, porque la diferencia es que el cultural ya hay, en este caso, manifestación humana. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te dicen, profesora, nosotros somos un país plurimulticultural, que lo vamos a ver también como tema. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿ya? Cuando hablamos de cultural, acá hay intervención humana. Entonces, ¿qué vamos a decir acá, jóvenes? ¿Qué vamos a decir? Por ejemplo, en la parte cultural,
hablamos de cultura, profesora. Entonces uno se pregunta, profesora, ¿qué es cultura finalmente, no? Cultura es, ¿ya? Cultura es, sobre todo, ¿ya? Eh, todo tipo de manifestación humana. Entonces, si nos vamos a nuestros antepasados y vemos desde el más antiguo poblador humano que estuvo acá en este país, ¿alguien sabe, chicos? Por historia lo deben saber ustedes. Esto fue, a ver, si no me equivoco, déjame equivocarme, a ver, periodo lítico, en el caso peruano, ¿no? Hay una expresión de manifestación que representa la evidencia del antiguo peruano, ¿no? El más antiguo que tenemos. ¿Alguien lo conoce de repente? Ya lo está. Esto en Ayacucho, ahorita dando más pruebas, se encontraron talladitos de piedra, ¿no? ¿Alguien sabe, chicos? A ver, ¿alguien sabe de quién estoy hablando, de qué cultura estoy hablando? Y justamente esos talladitos representan que, ¿alguien me pone el nombre, por favor? eh, que el hombre estuvo ahí, tuvo una manifestación, ¿no? Moldeó algo de la naturaleza, lo moldeó, la adaptó a las necesidades. Entonces estoy hablando de qué cultura. ¿Te acuerdas? ¿No se acuerdan, chicos? Eso en historia. Estamos hablando de Piki Machay, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, profesora Piki Machay, Piki Machay. Entonces, a partir de ahí, fíjense cómo hemos evolucionado culturalmente, ¿no? Hemos venido pintura rupestre, cultural, eso lo ha hecho el hombre, ¿verdad? Vienen los mantos para acá, Chavín también, manifestaciones culturales, y fíjense que a lo largo del tiempo hemos tenido también influencias culturales foráneas y lo hemos adaptado a nosotros, ¿no? Somos, y a través del tiempo hemos generado esa diversidad, hemos forjado la pluriculturalidad. ¿No? Y hoy en día, pues, generamos sobre todo, pues, esa diversidad. Entonces, estas manifestaciones culturales las vamos a encontrar en muchas formas, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el material mueble, aquel que puedes trasladar de un lugar a otro. Inmueble, no, son edificaciones grandes que no se generan ese traslado. Tienes el inmaterial, o en este caso que se conoce como cultura viva, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el folclore, las tradiciones, por ejemplo, documental que tiene que ver con los libros, las revistas, ¿no? Industrial que tenga que ver con todo el desarrollo industrial que hubo en un país, ¿no? De las máquinas, las más antiguas que se utilizaron, etcétera. Y subacuático, todo legado que ha quedado bajo el nivel, en este caso, del agua, ¿no? Ahí están, en este caso, bajo, como le dicen, subacuático, en los lagos, en el mar, por ejemplo. Muy bien, y tenemos el patrimonio mundial, ¿no? Y esto tiene que ver acá, profesora, la UNESCO, así es. La UNESCO genera emitir esto conocido como Patrimonio de la Humanidad y finalmente lo cataloga en tres formas, ¿no? Cultural, que puede ser material o inmaterial, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos este puente colgante, el Huacheja, ¿no? Huachaja, ¿no? Que se genera la construcción cada año, el último puente inca, dicen. Esto lo ha catalogado como un patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? Y el material, por ejemplo, tenemos ahí el centro histórico de Arequipa, de Cusco, por ejemplo. Natural, ¿no? También tenemos espacios naturales propios y mixto cuando conjuga natural y cultural. Ejemplo, Machu Picchu, ¿ya? Entonces vamos a ver esto, chicos, patrimonio de la nación, nos vamos con esto. La herencia de bienes materiales e inmateriales de nuestros padres, antepasados que nos han legado a lo largo de la historia, ¿no? Patrimonio cultural, tenemos ahí, por ejemplo, cultural, donde está interviniendo el hombre acá, Chavín de Huántar, los mantos paracas, por ejemplo, y natural tenemos ahí, por ejemplo, el bosque de piedras de Huallay, ¿ya? Y Parque Nacional de Tingo María. Y cultural, según la ley, que dicen, ¿no? Dice toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que tiene un valor significativo, o sea, todo lo que ha manifestado el hombre a lo largo del tiempo. Además, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. ¿Qué significa? Hace poco han descubierto enterramientos de fardos funerarios, enterramientos. Cuando tú descubres un huaco, ¿no? Estos fardos, enterramientos, tumbas que pertenecen a épocas anteriores, ya la ley establece que eso se protege. No necesariamente tienes que llegar al Ministerio de Cultura, salvo que generes pues ocultarlo, y eso es otra cosa, es transgredir nuestro patrimonio, porque según el patrimonio, la ley, según el patrimonio cultural que tú has descubierto, ya lo contempla como tal.
Por eso habla de la presunción que exista de serlo y lo establece como legal. ¿Ya? Por eso si tú te apropias de eso, dices, no, eso es mío, yo me lo encontré, profesor, eso estaba en mi casa. No. Entonces, si es un legado importante, más todavía. Entonces, de esa manera, vamos a ver, sobre todo, ¿ya? Que esto tiende a generar, ya a presumir que es un patrimonio cultural. Entonces, ahí estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley, ¿no? Por eso, chicos, cuando ustedes compran una casona, ¿no? En Barranco, por ejemplo, en el centro de Lima, dices, ay, esta casona qué baratita, me la voy a... Y vas al registro de la municipalidad y te dicen que esa casa está protegido por la ley. No puedes destruir esa ley porque es un legado, ¿ya? Es un legado material, en este caso inmueble, donde te prohíben, puedes modificarlo, pero no destruirlo. ¿Por qué? Porque es un patrimonio cultural. Todo lo que es establecido como patrimonio cultural tiende a ser protegido, sobre todo, ¿ya? Ahí tenemos paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, todo lo que tenga que ver con expresiones culturales. A ver, el patrimonio cultural es el legado constituido por bienes tangibles, como puede ser, miren, allá está la zona, en este caso, arquitectónica de Arequipa. Tienes ahí también Caral, por ejemplo, tangible, ¿ya? Intangibles, aquellos que no podemos tocar, ¿no? Esto es sobre todo en distintas expresiones, como el caso de la religión, los valores, las costumbres, la danza, la música, por ejemplo. Esto se da también en las comunidades campesinas, comunidades indígenas de afroperuanos, por ejemplo. Tenemos este tipo de manifestaciones intangibles. Entonces, ¿cómo es la categoría del patrimonio cultural, no? Inmueble, aquello que no podemos trasladar de un lugar a otro, por ejemplo, centros históricos, edificaciones coloniales, republicanas, ¿ya? El Tacotoch, por ejemplo, la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el santuario de la Virgen del Chapi, por ejemplo. Y patrimonio material mueble, aquel que sí podemos trasladar, libros, monedas, cerámicas, ¿no? Y tal, el quero, por ejemplo, el aríbalo, el famoso aríbalo que ya es inca. Entonces, tienes dos rubros, mire, arqueológico es cuando puede ser material inmueble o material mueble, cuando representa esta etapa de la historia antes de la llegada de los españoles, ¿no? Precolombino, ¿ya? Prehispánica. Histórico que contempla la colonia y la república. Entonces, en esos periodos donde hay esas expresiones culturales, si, por ejemplo, la casona de San Marcos, ¿qué será la casona de San Marcos? Patrimonio material inmueble histórico, porque fue edificado dentro de la colonia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, profesor, el aríbalo sería patrimonio material mueble arqueológico, ¿no? Entonces, con esa categoría. Ahora, vamos al patrimonio inmaterial que es también conocido como cultura viva, ¿ya? Son conocimientos, usos, costumbres que son transmitidos de generación en generación. Tiene que haber esa transmisión que se transmite de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, en la medicina tradicional, la soba del cuy, ¿no? Dicen que hoy te saca los males o que te vas a volver la limpia, por ejemplo, ¿no? Que te cura y los males que te van a descubrir, ¿no? El folclore, la medicina, ¿no? El tallado de la madera, por ejemplo, la silografía que te transmitió tu abuelito, tu papá, y lo tienes tú, eso es patrimonio inmaterial, ¿ya? Y tenemos documental, todo lo que tenga que ver con documentos, archivos, ¿no? Periódicos, libros. Ahí tenemos, por ejemplo, una gran reserva de nuestro patrimonio documental. Por ejemplo, está el caso del Archivo de la Nación, patrimonio subacuático que tenga que ver todo vestigio que está bajo el agua, pero durante 100 años, ¿ya? Tiene que haber un periodo ahí, ¿no? Tenemos ahí asentamiento prehispánico en la laguna de Calacanyo, en Junín, por ejemplo, embarcaciones del siglo, sobre todo 17, en la caleta de Coloaque, en Arequipa, embarcaciones que se hundieron, ¿no? Y justamente son parte de este patrimonio subacuático. Industrial tiene que ver, ya puede ser mueble o inmueble o mueble, ¿ya? Que se ha ido en relación a este proceso de actividad industrial. Por ejemplo, el primer ascensor, ¿ya? Instalado en la ciudad, en el edificio RIMAC, ¿no? La primera máquina de rayos X, por ejemplo, que llegó a nuestro país, ¿ya? De esa manera, en este caso, vamos a contemplar. ¿Quién es el encargado de conservar y defender nuestro patrimonio? Está el Ministerio de Cultura,
¿ya? Pero el que genera estas protecciones así directamente es la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Tiene a su cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia, custodia de los bienes culturales. Aparte, también hay otros organismos que propician ya difundir nuestra cultura, el caso de los museos, Dirección General de Museos, el Archivo General de la Nación que está, bueno, resguardando nuestros documentos artísticos a partir del siglo XVI, y la Biblioteca Nacional del Perú, que todo sanmarquino debe conocer en algún momento, ¿no? Lo tiene que ir. Estamos hablando de material integral, ¿no? Bibliográfico, fotográfico, audiovisual, considerado como patrimonio cultural. ¿Hay amenazas? Sí, desde nosotros, de nosotros, la indiferencia, pintamos ahí, ¿no? Vamos a pintar ahí Juancito por siempre jamás, ¿no? Habla de actividades económicas que también generan transgredir nuestro patrimonio. Ahí está la responsabilidad de conservación también, la construcción de manera controlada, el vandalismo, el huaqueo, ¿ya? La expansión agrícola también que han generado expandir zonas agrícolas destruyendo huacas, imagínense, ¿no? Tenemos en la zona de Lima muchos. Tenemos también la parte natural, donde está la erosión del viento, los sismos, las lluvias, la humedad, las inundaciones, las avalanchas que generan también la pérdida de nuestro patrimonio. Profesora, cuando es humana, ¿esto hay sanción? Sí, hay sanción. Cuando es natural, profesora, volvemos a restaurar. Mira, si hay formas de recuperar, se recupera. Pero cuando ya hay pérdidas, ahí lo dejamos, ¿no? Pero queda registrado. Pero cuando hay amenazas, hay una transgresión en nuestro patrimonio, según ley, hay sanción, pena privativa de la libertad. Hay muchos extranjeros que han hecho eso y han sido encarcelados y expulsados del país también, ¿no? Patrimonio natural, jóvenes, ahí están los recursos naturales, los ecosistemas, las áreas naturales protegidas, ¿ya? Bueno, esto está regulado por, en este caso, los recursos naturales según la Constitución Política, por el Estado, y los protege, ¿cómo protege? A través de las áreas naturales protegidas, que pueden ser de uso directo tangible, que son las reservas paisajísticas nacionales, las comunales, por ejemplo, que eso lo vamos a ver ya en un tema específico, y el uso indirecto, que pueden ser intangibles. Acá sí no puedes entrar, en el otro sí, donde las reservas puedes hacer uso de los recursos de acuerdo a lo que disponga el Estado, ¿no? A través de estos organismos, como el caso del CERNAN, que administra, ¿no? O el SINAMPE también que las protege, ¿no? Que genera, estos dos organismos generan la protección de nuestros recursos a través de estas áreas naturales protegidas. Entonces, en el uso indirecto, acá es intangible, en los parques nacionales, santuarios nacionales o históricos, acá tú no puedes aprovechar los recursos. Eso se conserva de manera, en este caso, que nadie, solo el Estado disponga de eso, salvo que cambie de categoría, ¿no? Eso lo vamos a ver después también, chicos, ¿ya? Patrimonio mundial, sí, acá la UNESCO, uno se inscribe para ver, para postular si nuestra manifestación cultural pues puede trascender, ¿no? Tiene un valor universal, excepcional, ¿no? Cruza fronteras, presenta, esto es importante para las futuras generaciones, la UNESCO lo declara como patrimonio mundial. Ahí está Chan, por ejemplo, la ciudad de barro de América más importante, por ejemplo, ¿no? ¿Y puede ser excluido? Sí, ¿ya? Puede ser excluido en el sentido que vamos a tener, pues, ahí jóvenes que se deteriora, ¿no? Hay perjuicios, el Estado no contempla con la conservación y puede sacarlo como patrimonio de la humanidad, ¿ya? Y de esa manera, pues, perdemos la categoría porque nos trae beneficios, hay financiamiento económica también, ¿no? Esto que sea catalogado como patrimonio mundial. Puede ser material, ¿no? Por ejemplo, está el Centro Histórico de Arequipa, inmaterial, cuáles son las tradiciones, costumbres, por ejemplo, ahí está el arte textil de Taquile que ha sido escrito hace poco, y natural, chicos, cuando son formaciones biológicas, físicas, donde ha visto en la UNESCO que se conserva de manera adecuada y pues, ¿no? Hay una conservación por parte de la comunidad también y el Estado, ¿no? Parque Nacional de Huascarán, chicos, Patrimonio Natural Mundial, y Parque Nacional del Manu, también Patrimonio Natural Mundial. Y está el mixto. ¿Qué significa el mixto? Que combina tanto lo natural como patrimonial o cultural, ¿no? El caso del santuario histórico de Machu Picchu, ¿no? Es santuario histórico porque lo cataloga
En este caso, pues, el CERNAN lo cataloga de esa manera, ¿ya? Pero no olvidemos que es zona de ceja de selva, alta montaña, ¿no? Profesor El Gallito de las Rocas, ahí está, ¿ya? Tenemos ahí la zona, la protección de especies, de ecosistemas, y también la manifestación cultural que se ha dado en esta zona, ¿no? Entonces, como es mixto, se establece de esa manera. También el Parque Nacional del Río Abiseo, ¿no? Donde está protegiendo todo el ecosistema de la selva en este sector, ¿no? Donde tenemos el Monte de María y el Gran Pajatén, ¿no? Tanto natural como cultural, ¿ya? A ver, chicos, vamos. Acá dice los integrantes de la Comisión Cultural del Patrimonio Cultural que no se habla, dice, esto ha sido, sí, cierto, ¿ya? El término es paleontológico, ¿no? Este es un problema que se ha dado. Dicen que paleontológico es más a lo natural que cultural, ¿ya? Entonces esto debería salir de esto de la Comisión de la Cultura, ¿no? Entonces lo han excluido ese término, paleontológico. Por lo tanto, ya tenemos ahí la clave D, solo la 2, ¿ya? Solo la 2 acá, el fundamento científico especializado para definir es un fósil, ¿ya? Clave, en este caso, clave D. Muy bien, chicos, ya se me pasó el tiempo. Acá tienen las respuestas de cívica. Copiémoslo, ¿ya? La primera parte, 1D, 2C, 3A y 4B. Nos estamos viendo la próxima semana. Tienen su recreo, tengo que respetarlo. Muchas gracias, jóvenes, a seguir. Las cosas siguen. Hay que dar pelea hasta el último momento, ¿ya? A ver, jóvenes, a ver si me pueden ayudar con las claves. Vamos a terminar, ¿ya? Cuídense bastante. Luz, gracias a ti también. Vamos a poner acá 1D, ¿ya? 2C, ya tenemos ahí 3A y 4B, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Nos vemos, chicos, ¿ya? Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, jóvenes. A seguir repasando, ¿ya?